Y hoy les voy a hablar de un personaje llamado Zaqueo. Diga conmigo, Zaqueo. ¿Qué le hace referencia a este nombre? Chiquito. Otra idea de Zaqueo. ¿Cómo? Robar. Temeroso. Varios tienen ideas de Zaqueo, pero quiero introducirlos al contexto de la historia. Resulta que dice la Biblia que había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Diga conmigo, jefe de los publicanos. Un publicano en la historia, para no decirte más, palabras menos, era un traidor a la patria, porque era un judío que le trabajaba al imperio romano, y a costillas de los impuestos ellos se enriquecían. El imperio romano no les importaba cuánto los publicanos le cobraran al pueblo de Israel. Le podían cobrar lo que ellos quisieran, con tal de que la cuota se la dieran al imperio romano. Y a costillas del pueblo judío, los publicanos, que también eran judíos. ¿Quién otro era publicano en la Biblia? A ver, ¿quién me puede decir aquí qué otro publicano había en la Biblia? ¿Ninguno? Mateo. Mateo era un publicano. Pero este no solamente era publicano, era un jefe de los publicanos. Para el pueblo judío era un traidor, y el publicano era conocido como el peor pecador, porque tan solamente decir publicano es hacer referencia a un pecador. Por eso Jesús dijo: de cierto os digo que los publicanos y aún las prostitutas entrarán primero que ustedes, fariseos. Pero ¿por qué dijo? ¿Por qué prostitutas y fariseos, prostitutas y publicanos estaban en el mismo título? Porque eran considerados como los más pecadores. Es más, la Biblia dice: no hagas repeticiones como los publicanos lo hacen. Publicano era un pecador, así. Era un estafador, era uno que robaba al pueblo. Y al publicano ninguno lo quería. El publicano era la persona más odiada en el pueblo. Todos veían a un publicano y decían: ahí va un pecador. Pero señores, quiero decirles algo: este publicano no era cualquiera. Él era el jefe de los publicanos. Por lo tanto era considerado el peor de los pecadores. No era solamente un publicano como Mateo, él era el jefe. Era considerado, si alguien no se consideraba digno de Cristo, era Zaqueo. Zaqueo no se consideraba digno de Jesús. Todos señalaban a Zaqueo y decían: allá va un ladrón, aquel que nos estafa, aquel que nos roba, aquel que nos quita el dinero, aquel traidor de la patria, porque siendo judío se vendió a los romanos. ¿Hay alguien aquí que le ha pasado eso? ¿Que la gente te ha mirado como el peor pecador? ¿O te sientes así delante de la presencia de Dios? ¿Alguno de los que está aquí se ha sentido como el peor de los pecadores? Pues quiero decirles que Zaqueo también se sentía como el peor de los pecadores. Si había alguien que era pecador, era Zaqueo. Y no solo era pecador, él se sentía que no era digno del Señor. Este era Zaqueo, un hombre que no se consideraba digno de Dios, no se consideraba digno del amor de Dios. Y mira lo que aconteció. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los judíos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Saben? Este que se sentía pecador, a pesar de su estado, que se sentía pecador, él quería ver a Jesús.
¿Alguno de los que ha estado aquí se ha sentido en esa situación? Que a pesar de estar cometiendo errores, que a pesar de fallarle a Dios, quieren ver a Jesús. Pues Zaqueo, a pesar de su condición de pecado, ¿saben? Él anhelaba ver a Jesús. Yo quiero que me levanten las manos aquí. ¿Cuántas personas anhelan ver a Jesús? Yo anhelo ver a Jesús. Y este pecador, no solo Zaqueo, sino todos los que pecamos, anhelamos ver a Jesús. Y esta era la historia de Zaqueo. Con todo su corazón Zaqueo anhelaba. Pero había unas dificultades. La primera era una multitud. La gente quería ver a Jesús. Era la misma que impedía que él pudiera verlo. Hay gente que te está impidiendo que tú veas a Jesús. La misma gente a veces que quiere ver a Jesús, irónicamente es la gente que a veces te aleja de Jesús, porque te dicen: pecador, hijo del diablo, estás condenado. Pero quiero decirte hoy que Dios te ama. Te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene la vida eterna para ti. A pesar de tus errores, Dios te ama tal y como eres. Y la dificultad era la gran multitud. Zaqueo se estaba arriesgando a que muchos aprovecharan la oportunidad para pegarle una patada o un puñetazo o algo peor, no sé, de repente una puñalada o algo peor. Él era el más odiado. Quizás tú te estás arriesgando al venir acá, porque ven como que muchos te miran como el que cometiste el error, como que tu pecado fue expuesto públicamente y te da vergüenza. Y este era el caso de Zaqueo. Si te sientes identificado con la historia de Zaqueo, entonces préstame atención a la palabra. Una de las dificultades era la multitud. La segunda dificultad que Zaqueo tenía era su pequeña estatura. Zaqueo era bajo de estatura, o sea que era bien chiquito. Y era un impedimento, porque había una gran multitud. Y señores, cuando la Biblia me habla de una gran multitud, no me habla de 1000, no me habla de 2000. Cuando la Biblia me habla de una multitud, a lo menos eran 4000 para ser multitud. Imagínate 4000 personas, por no especular, porque yo creo que había más. Pero imagínate 4000 personas alrededor de Jesús. Y Zaqueo lo quería ver. Zaqueo anhelaba ver a Jesús, pero él era chiquito, no lo podía ver, porque todas las personas lo pisaban, todas las personas lo tapaban. Hay cosas que te están limitando en la fe de ver a Jesús. Identifica cuáles son esas cosas. Pero saben, Zaqueo no se dejó desanimar por la oposición. Quizás alguna palabra te ha desanimado y te ha dicho: nunca volverás a ser el mismo de antes. Ya Dios no te utilizará como antes. Yo vengo a decirte algo de parte de Dios. Dios te va a utilizar y mucho más que antes. Porque la misma sangre que me limpió a mí te limpió a ti. Y la Biblia dice que si el justo cae, se levanta nuevamente. Porque si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Así que aquí, si hay alguno que ha caído, yo quiero decirle de parte de Dios: levántate, arrepiéntete y sigue adelante, porque este camino es para valientes. Amén. ¿Cuál es tu dificultad? Vénsela con la fe. ¿Cuál es tu fe? A pesar de la oposición, Zaqueo dijo: soy chiquito, hay una gran multitud. Si me meto en la multitud, 1, de pronto me pisan. 2, de pronto alguien me ve, me patea, me escupe, me espicha, porque yo soy el más odiado de todos. Si hay alguien aquí que es el más pecador, soy yo, decía Zaqueo. Entonces Zaqueo dijo: tengo que hacer algo. Y encontró un árbol que dice la escritura que era un árbol pequeño, sicómoro, y se fue y escaló en el árbol. ¿Por qué qué? Porque anhelaba ver a Jesús. ¿Hay alguien aquí que anhele ver a Jesús? Verlo
sentirlo, olerlo. ¿Sabías que nosotros tenemos muchos sentidos? Y que solo ver a Jesús no es literal, que también lo puedes ver cuando Él toca tu corazón y lloras, porque ves su presencia. Tú no puedes negar el viento porque no lo veas, porque golpea tu cara y sientes su suave brisa. Quizás puedes ver hoy a Jesús diciéndote una palabra a través de un ser humano. Aún en las cosas más detallistas, ahí Jesús te va a hablar. Préstale atención a los detalles, porque Dios te va a hablar a través de los detalles. Amén. No dejes que tu limitación te impida ver a Jesús. No dejes que tus faltas, que tus errores te dejen ver a Jesús. Que sí, que tienes un temperamento fuerte y muchos te señalan y te dicen: y eso que eres cristiano. No importa, no dejes que esa palabra te desanime. Puedes ver a Jesús. La puedes ver, lo puedes ver, lo puedes sentir, lo puedes escuchar, lo puedes oler y aún lo puedes degustar. Amén. Zaqueo venció su oposición con la fe. Usa la fe hoy. Usa la fe hoy, que cuando vayamos a ministrar, tú lo anheles con todo tu corazón, a tal punto que yo no le haya colocado la mano a nadie ni ya Dios los esté tocando. Vamos a anhelarlo con esa fe. Que digamos: Jesús, hoy te voy a llevar a mi casa. Y cuando Jesús llega a la casa, todo cambia. Cuando Jesús llega a casa, si tu familia está pasando por un problema, te voy a decir algo: tu familia se va a acomodar, porque Jesús es amor. Y donde Él llega, hay paz, hay tranquilidad, hay armonía. Necesitas que Jesús entre a tu casa. Pues sabes, Zaqueo anhelaba con todo su corazón que Jesús llegara a su casa. Yo anhelo todas las noches que Jesús llegue a mi casa. Y le digo a Jesús: no solo pasa un día por acá, Jesús. Sí, Jesús, aquí estoy con errores, con pecado. Pero sabe, Jesús, yo no quiero una simple visita a mi habitación. Yo quiero que tú vengas y te quedes conmigo. Tú le debes decir: Señor, yo quiero que tú vengas y te quedes conmigo. Amén. ¿Saben algo? Hay algo que pasó más adelante. Y miren lo que dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿qué dijo? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sabes? No era el pecador el que anhelaba solamente encontrarse con Jesús. Era Jesús quien anhelaba encontrarse con ese pecador. Porque aún Jesús caminando por la multitud, el Dios que sabe todas las cosas, Jesús físicamente, hombre, no conocía a Zaqueo, pero era el Hijo de Dios. Y cuando lo miró a los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que yo more en tu casa. ¿Saben? A pesar de los errores, a pesar que para la multitud él era el peor de los pecadores, si había alguien que no nominaba para que Jesús fuera a su casa, era el publicano, porque delante del pueblo él era el peor de los pecadores. Así, incluso era tanta la vergüenza de Zaqueo que no se le acercó. Pero el maestro se dirigió al árbol. Y présteme la atención, imagínense en 4,000 personas, pero Jesús yendo directamente hacia el árbol. ¿Ustedes creen que Jesús lo vio de casualidad? No. El hambre, el anhelo atrae a Jesús. Y cuando pasaba por ahí, lo miró. Y sabe, lo llamó por su nombre. ¿A cuántos Dios ha llamado por el nombre? Yo sé que todos los que están acá, Dios los ha llamado por su nombre. Y Él te dijo: Rocío, baja de ahí, porque es necesario que pose yo en tu casa.
Fabián, bájate de ahí, porque es necesario que yo more hoy en tu casa. Y así con cada uno de ustedes, Dios les dice: baja de ahí, no me mires desde arriba. Yo quiero estar en tu casa. No solamente ven a la vigilia, llévame a tu casa. Ese es el mensaje que hoy traigo para ti. Llévame a tu casa, a tu hogar. Zaqueo nunca pensó, él solo quería ver a Jesús, pero Jesús quería algo más. Quería tener intimidad con él. Porque cuando yo le digo a alguien que quiero ir a su casa, es porque lo quiero conocer más. ¿Saben? Jesús a cada uno de los que está acá los quiere conocer más. Dale el privilegio a Jesús. La Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Él está llamando a tu puerta. Ábrele la puerta, siéntalo en tu cama y pasa noches con él hablando. Es necesario que hoy pose en tu casa. Miren lo que pasó cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. ¿Saben? Jesús llama a Zaqueo por su nombre. No lo hace porque lo conocía, sino porque siendo el Hijo de Dios, él sabía quién era Zaqueo. Dios busca al pecador. Es responsabilidad del pecador responder o rechazar el llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios te ha hecho? No lo rechaces. Hay muchos aquí que piensan que por sus errores fue abortado el propósito que Dios tenía para con ellos. Pues yo vengo a decirte de parte de Dios: tu propósito y tus dones son irrevocables. Lo que Dios dio jamás lo va a quitar. Así que levántate, quítate el polvo y prosigue la meta del supremo llamamiento. Que perdiste una batalla, que perdiste de repente un round, pero esto es de 12 rounds y apenas vas en el primero. Así que levántate, pelea y gana la batalla en el nombre de Cristo Jesús. No te desanimes. Jesús lo llamó. Jesús nos ha llamado a todos, porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos porque un día escuchamos la voz del Señor. Quizás no fue Jesús que se nos apareció literalmente, pero oíste su voz suave diciéndote: ven, ven, ven a mi casa, ven. Y tú llegaste a este lugar y Él te tocó y de repente temblaste en el piso y tú dices: ¿por qué siento todo esto? ¿O por qué me está pasando todo esto? ¿Sabes por qué? Porque Jesús está queriendo conquistar tu corazón. Toda manifestación del Espíritu Santo es porque Él anhela conquistarte a ti y demostrarte que Él es tan real y aún más real que la persona que está a tu lado. Eso es lo que anhela Jesús. Que cuando Él te llame, tú digas: sí, Señor. Zaqueo pudo haber dicho: no, Señor, no, ahoritica no, ahoritica estoy ocupado. Yo soy el jefe de los publicanos, yo tengo muchos quehaceres, yo tengo que hacer mucho. Pero Él dijo: yo. Se emocionó. Él jamás pensó que Jesús le iba a hacer una proposición de estas. Y dijo: sí, en mi casa. Sí, si le hubiera dicho un fariseo, el fariseo de pronto, uno más. Pero como le dijo el más pecador, él dijo: sí, en mi casa. Y él se alegró. Y quizás hacía como el chavo así. Y se emocionó. Estaba contento, estaba feliz. Porque el maestro de maestros iba a entrar en su casa. Él fue obediente. Zaqueo desciende a responder al llamado y es obediente. Hay algo que es muy importante y es la obediencia. Cuando Jesús le dice: Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa, él le dice: sí, Señor. E inmediatamente fue y obedeció el llamado de Dios. Una pregunta a los que están acá: ¿han obedecido el llamado de Dios? O quizás por tus errores y por tus limitaciones has dejado de obedecer lo que Dios te mandó a hacer. Porque tú que me miras piensas que el pecado es solamente lo que tú haces. Pero yo quiero decirles algo: la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado. Así que si tú pensabas que pecado solamente es el que hace,
Pues yo quiero decir también que el pecador es el que sabe hacer las cosas buenas y no las hace. Y eso se lo digo porque hay mucha gente que critica a los ministros de Dios también. Y sí, también tenemos defecto, pero por lo menos estamos acá predicando. Párate también y predica y habla que hay un Cristo que quiere entrar en tu vida. Y no solo en tu vida, sino en tu familia, y conquistar a todas las personas que están alrededor tuyo. Amén. Vamos a obedecer el llamado de Dios. Sé como Zaqueo, obediente, inmediatamente dijo: sí, Señor, tú me estás llamando a la obra. ¿A cuántos Dios está llamando a trabajar en su obra, en su viña? Y te ha dicho: vamos, yo quiero que tú prediques la palabra. O quizás te ha levantado como una columna financiera en el ministerio y no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Saben, hay muchos que Dios ha llamado al ministerio de reyes, que es financiar la obra de Dios. Y por causa de obedecer a donde Dios les mandó a dar, entonces todo se viene y todo decae. Porque ellos pensaron: es por mi sabiduría, es por mis fuerzas. No es por tu fuerza ni por tu sabiduría, es porque Dios te lo ha dado. Amén. Quizás no todos seremos predicadores, pero si tú quizás eres una ama de casa o quizás eres un empresario, entonces ya sabes cuál es tu llamado. Sírvele a Dios con todo tu corazón, y a donde Él te mandó a dar, dalo, porque para eso existes y para eso fuiste llamado. Sé obediente y serás bendecido por Dios. Cuando Él te mande a servir, di: sí, Señor, yo voy a servir. No sé, en lo que sea. No solamente es predicar, tú también te puedes quedar más tarde y nos puedes ayudar con los instrumentos. De esos también es servir. Servir es acomodar las sillas antes de irse. Servir es como un ungier. Ustedes ven a los ungieres y quizás piensan que no, pero ellos son dignos delante de Dios, porque ellos están sirviéndole al Señor. Ellos obedecieron el llamado. Y hoy mi invitación es que obedezcas el llamado que Dios te está haciendo. A lo que te llamó Dios, hazlo. Si te llamó a ser cantante, entonces adora a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Si te llamó a ser predicador, predica. Si te llamó a ser un empresario, entonces sé el empresario y financia la obra de Dios, porque todo es para el reino de Dios. Todo es por Él y para su gloria. Todo es por Él y todas tus fuerzas son de Él. Amén. Miren lo que pasó. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Y saben qué pasó? Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que Jesús había entrado a posar con el hombre más pecador. No importa si muchos se levantan, no importa si muchos te critican. A mí me han criticado también. Dicen que yo aquí hago cosas extrañas. Pero saben, esto lo hago no yo, sino el Espíritu de Dios. Pero no critiques. ¿Te crees el mejor porque criticas al hombre de Dios? Párate tú a predicar también y deja de estar criticando a los demás y haz tu obra. ¿O acaso qué te está pasando? Que quizás los jóvenes te estamos pisando los callos y tú sabes a qué me refiero. Porque muchos critican y se creen los mejores porque critican a los predicadores. Y no hablo de ustedes, pueblo, hablo también de otros predicadores que se ponen en esas. No lo hagan. ¿Saben por qué lo hacen? Por una sola razón: porque no tienen a nadie a quien predicarles. Porque si cada uno estuviera en su viña, en lo que Dios le mandó a hacer, entonces nadie estaría ocupado pensando en lo que el otro estaba haciendo. Y no lo digo solo por mí, lo digo porque yo me meto al internet y veo Cal Luna, falso profeta, Dante Gebel, y yo digo: esta gente no tiene oficio. Cal Luna es un hombre de Dios, Dante Gebel también, y todos ellos son hombres de Dios que están ocupados y por eso otros los quieren criticar. Deja de criticar y haz la obra que Dios te llamó a hacer, porque lo que estás haciendo es frustración. Estás frustrado porque tú no eres como ellos. Deja de envidiar lo que tú no eres y comienza a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Entonces otros te van a envidiar a ti. Tú ya no tendrás que envidiar a nadie. Amén.
Hubo un efecto de la conversión. Miren lo que pasó. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esto se llama arrepentimiento genuino. Zaqueo sabía que había robado al pueblo, sabía que lo había extorsionado, pero él se levantó y dijo: voy a dar la mitad de todo a los pobres, y si he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. Y saben, Jesús dijo 2 cosas: ha llegado la salvación a esta casa. Y lo segundo que dijo: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cierro mi predicación diciéndote: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes entrar al lugar santísimo las veces que quieras, no por tu sangre, sino por la sangre de Jesucristo que te compró. La sangre de Cristo te da entrada al lugar celestial, a lugares celestiales con Él. Solo Él te levanta y te da nuevas fuerzas. ¿Saben? Cuando yo veo la vida de Zaqueo, me enseña. Porque cuando Jesús estaba hablando, yo estoy seguro que ellos nos estaban hablando de cuántos negocios tenía Zaqueo. Un tema muy poderoso tenía que estar hablando Jesús. Y no solo eso, sino que su misma presencia hizo que el pecador, que Zaqueo, dijera: si a alguien yo he defraudado acá, se lo voy a devolver 4 veces. Y voy a devolver todo lo que yo robé, lo voy a devolver. Y Jesús sabía que Zaqueo lo estaba haciendo de corazón, que él no lo estaba haciendo por hablar. No, él lo estaba haciendo de corazón. Mi pregunta es: ¿has encontrado al Salvador del mundo? Así como Zaqueo lo encontró. ¿Alguna vez te has sentido en la situación que Zaqueo estaba? Pues quiero decirte algo: eres un nominado y un escogido para que Jesús more en tu casa. Así como Zaqueo se arrepintió de sus pecados y entregó su vida a Jesucristo, así el Señor te ha llamado en esta noche. Dios te está llamando. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te está llamando. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios te está llamando y te está diciendo: es necesario que yo pose en tu casa. 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 Y si tendría que mirar a cada uno, lo voy a hacer. Es necesario que yo pose en tu casa. Y no lo digo yo, lo dije Jesús. Es necesario que Jesús pose en tu casa. Cuando Él llega, todo es una bendición. Todo cambia. Como jóvenes nosotros anhelábamos ver a Jesús. Lo anhelamos ver. Y a veces son los pecados o los problemas de la vida lo que nos impide ver al Señor. Pero no permitas que eso te impida. Entra confiadamente, sabiendo que la sangre de Cristo te da entrada al lugar celestial.